Venga, voy a abrir ya el 77, abro el micro, ¿vale? Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario que organizamos conjuntamente con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El objetivo del mismo es, en el ámbito de las actividades que realizamos en apoyo al sector empresarial del autónomo, trasladarle las medidas y las actividades que la Consejería de Empleo ha diseñado en materia de solvencia empresarial para autónomos y pymes. Se trata, como ya conocen, de una normativa que está ya publicada y en vigor, que dentro de unos días se agotará el plazo de presentación, pero que ha generado bastantes dudas y alguna inquietud, por lo que hemos entendido que, sobre todo para el conjunto del empresario autónomo y de los profesionales, era importante seguir insistiendo en aquellas dudas, en aquellas aclaraciones que pudiésemos hacerles llegar. Para ello contamos con la experiencia y el conocimiento de la Consejería de Empleo, que a lo largo de este proceso de crisis económica provocada por la pandemia, hemos tenido la suerte de que ha sido una consejería que ha sido pionera en la puesta en marcha de medidas, fundamentalmente para los autónomos, de una forma muy automatizada y que ha permitido, bueno, pues que haya una respuesta lo más inmediata posible. Sabemos que estas medidas, somos conscientes, son meramente paliativas, no pretenden restituir todo el daño económico que a las empresas le ha ocasionado esta crisis, pero también sabemos que están llegando a las empresas, que están llegando a los autónomos y que están siendo útiles y que están permitiendo mantener la actividad de muchas empresas. En el día de hoy, como ya les digo, lo que vamos a hacer es una presentación de las ayudas para la solvencia empresarial, unas ayudas que realmente son técnicamente con una cierta complejidad. Es unas ayudas que provienen del Decreto Ley 5/2021 del Estado, donde se establecían estas ayudas para el conjunto de todas las empresas autónomas de España. Para ello, cada comunidad autónoma tenía que firmar un acuerdo concreto con el Estado y desarrollarla luego en su ámbito territorial. Andalucía lo hizo el pasado 1 de junio, se publicaron las bases que daban lugar a este conglomerado de subvenciones que se ponían en marcha con una dotación económica muy importante de más de 1.000 millones de euros y además con unas cuantías luego por cada empresa que tiene una cierta complejidad el cálculo, aunque todo está automatizado, pero que pueden ser importantes a la hora de solventar las necesidades de las empresas. Luego, el 15 de junio ya se publicó el extracto y se permite esa solicitud, que es lo que está ahora mismo vigente y que es lo que vamos a pretender hoy aclarar cualquier duda que haya surgido. La sistemática de esta presentación va a ser relativamente sencilla. En primer lugar, va a haber una presentación por parte de los responsables de la Consejería de Empleo. Contamos para ello con Fina Martínez Guirado, que es la comisionada del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía, que tenemos la fortuna que no solo conoce muy bien la norma, sino que además se explica muy bien, que esto es un elemento fundamental a la hora de transmitir comunicación. También le acompañan Cristina Vilche, que es la asesora técnica del comisionado, y Rubén García Bravo, el jefe de servicio de informática de la consejería, que también aclarará cualquier duda y cualquier concepto técnico respecto al acceso a toda la infraestructura informática que es necesaria para estas ayudas. Insisto, la operativa será que ellos lo explicarán y la interactividad con ustedes, con los participantes, será, en primer lugar, bueno, ya le hemos trasladado a la consejería algunas de las preguntas que ya nos han llegado, por lo cual ellos ya tienen una batería de preguntas, pero por otra parte está habilitado el chat, en la parte de abajo de su pantalla lo pueden ustedes ver, donde nos pueden hacer llegar las preguntas que consideren oportunas. Sí les pedimos, por favor, que intenten en ese chat poner las preguntas más generales, más que tengan un concepto más general,
y toda aquella que tenga una vertiente más particular y más propia de cada caso, utilicen un formulario que también colgaremos en el chat, un formulario en el que puedan hacer esas preguntas concretas y que nosotros trataremos, en colaboración con la Consejería de Empleo, de hacerles llegar a lo largo de los próximos días las respuestas. Sin más, bienvenidos, muchas gracias por su participación, muchas gracias a la Consejería de Empleo por permitirnos tener este proyecto de apoyo a los profesionales del mundo del autónomo. Y Fina, tiene la palabra, yo estaré aquí pendiente del chat, de lo que os pueda ayudar, aunque evidentemente sois vosotros los que tenéis que exponer las materias. Fina, buenos días y muchas gracias. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la presentación y por las bonitas palabras que nos has dedicado a la Consejería de Empleo en conjunto. Es cierto que hemos sido pioneros en el proceso de automatización. Eso no habría sido posible sin la persona que me acompaña aquí, a mi derecha, que es Rubén García Bravo, el jefe de servicio de informática, que ha sido el impulsor, no cabe duda, el cerebro, como yo digo, toda la materia gris que ha hecho posible que esto pueda ser así. Así que le doy las gracias públicamente, porque el reconocimiento y el mérito tiene que ser merecido. Gracias a la Confederación de Empresarios de Andalucía por darnos la oportunidad de explicar estas ayudas, por ser la voz y por hacernos de canal para poder trasladar la importancia que tiene este volumen de recursos económicos que se ponen a disposición del tejido productivo andaluz, y por permitirnos explicar una ayuda que ciertamente es compleja, pero que con las personas que me acompañan aquí, a mi derecha Rubén y a mi izquierda Cristina, hemos sido capaces de simplificar al máximo. Ellos son mis manos y mis pies, sin ellos no podría estar yo contando esta ayuda, y por eso también bueno, participarán junto conmigo en la exposición resolviendo cuestiones muy concretas, tanto de la parte técnica informática como ya la jurídica legislativa, que Cristina es experta en todas las particularidades, se las sabe absolutamente todas, con lo cual, bueno, pues haremos una presentación general y luego haremos tocaremos cuestiones muy concretas que sabemos por la experiencia que llevamos ya en los webinarios que hemos hecho hasta ahora, que surgen y que son comunes. Quería dar las gracias también a todos los participantes. Significa que hay interés en solicitar las ayudas y que tienen ganas de hacerlo, y nosotros dispuestos, como no puede ser de otra manera, para ayudar en este procedimiento y en este proceso que vamos a intentar aliviar en la medida de lo posible todo lo máximo, porque entendemos que la carga debe estar del lado de la administración, la carga burocrática, y no del lado del administrado. Si me permitís, por favor, solo me gustaría compartir con vosotros un vídeo muy cortito que se ha hecho para promocionar las ayudas y que lo ponemos un poco para ir haciendo boca, si os parece. Bueno, pues eso, una vez compartido el vídeo que hemos hecho para promocionar las ayudas, que espero que os haya gustado, desde luego la música anima, o sea que por lo menos eso. Entramos ya en materia y empezamos con la exposición del Decreto Ley 10/2021 de 1 de junio. Yo voy a hacer una presentación genérica de las ayudas y después me voy a centrar en cuestiones muy concretas y otras generales que han salido reiteradamente en todos los webinarios que hemos estado haciendo, que son las dudas generales que nos plantean todos aquellos que atienden a los webinarios y a todos aquellos también que nos escriben vía resolución de dudas por nuestro correo que tenemos de
oficina técnica de asistencia a todos los potenciales solicitantes de ayudas y que hemos visto reiteradamente, como decía, que se repiten, o sea, que son cuestiones bastante horizontales que preocupan prácticamente a todos los que están interesados en estas ayudas. Entonces yo las voy a remarcar una y otra vez. Es verdad que seguramente me repita, pero entiendo que es procedente por cuanto al final son los mensajes claros y claves que tienen que quedar patentes. Luego le daré la palabra, como decía antes, al jefe de servicio de informática, Rubén, y a Cristina, para que aclaren cuestiones ya más específicas que también surgen como dudas comunes. Como decía, se trata de la puesta a disposición de 1.109 millones de euros para el tejido productivo andaluz. Es la mayor línea con mayor volumen de recursos de ayudas que se ha puesto a disposición del tejido desde que yo estoy en la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo apoyar la solvencia de las empresas y de los autónomos y que entendemos que puede tener un impacto importante para movilizar, para ayudar a recuperar esta actividad económica que tanto ha sufrido y que tantos efectos negativos ha tenido con la pandemia desde marzo del año 2020. Es verdad que el Estado, cuando sacó el Real Decreto Ley 5/2021, que fue el origen de todo, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido transponer la normativa estatal, denominó estas ayudas directas. Nosotros aquí tenemos que hacer una consideración, y es que no son ayudas directas que se dan a tanto alzado y que solamente se adjudican a las empresas por haber sido damnificadas o haber tenido perjuicios por la crisis económica, por la pandemia. No, no es así. Son ayudas que están sujetas a la Ley General de Subvenciones y que, por tanto, tienen que cumplir con una finalidad específica y tiene que haber una justificación del gasto y una efectividad del gasto. Son ayudas, como digo, sometidas al control de la Ley General de Subvenciones y por eso, de ahí viene, esa es la causa por la que tenemos establecido el procedimiento que hemos establecido y que os paso a resumir. El objeto de la ayuda, como sabéis, y aunque os parezca raro y yo lo repito continuamente cada vez que lo digo, no me estoy equivocando de plazo, es así, es hacer frente a las deudas impagadas que se hayan generado desde el 1 de marzo del año 2020 a 31 de mayo de 2021. Deudas generadas, devengadas en ese periodo y que no se hayan pagado y se proceda a su pago a partir del 1 de junio de 2021. Y es aquí donde generalmente nos surgen las primeras dudas, las primeras preguntas por parte de los potenciales beneficiarios de las ayudas. Y es que nos plantean, entonces, si yo he sido cumplidor y he pagado todas las deudas en tiempo, ¿no puedo acceder a estas ayudas? Lamentablemente no. El objeto está claro. Fueron cuestiones que se trataron de tú a tú con el Ministerio de Economía, intentando que se incluyeran también los pagos que se habían realizado y que no se perjudicara a las empresas y entidades que sí que habían hecho frente en forma y en plazo al pago de sus deudas, y esto finalmente no lo pudimos conseguir. Con lo cual, reitero y repito, se trata de deudas generadas desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 31 de mayo del año 2021 y que se proceda a su pago, se paguen desde el 1 de junio de 2021, incluido el día 1 de junio y hasta 31 de marzo del año 22. Es verdad que el propio Decreto Ley 5, Real Decreto Ley 5, establecía un orden de prelación y primero decía que eran las deudas, las facturas impagadas con acreedores, financieros, no financieros, deudores, y después también la amortización de deuda bancaria, que a su vez tenía también una prelación y primero se podían pagar las deudas que contaran con aval público. Con lo cual, aquí hago otra vez mención a una cuestión bastante importante y que nos surge continuamente en todos los webinars que tenemos como una duda frecuente, y es, ¿podemos pagar, se puede incluir, es subvencionable la amortización de los préstamos ICO? Y la respuesta es sí. Sí, siempre y cuando se hayan generado en el periodo que establece la norma, que tiene que ser el de generación de la obligación, vuelvo a repetir, desde el 1 de marzo del año 2020
hasta 31 de mayo del año 2021 y se proceda a su amortización, que puede ser total o puede ser parcial, desde el 1 de junio de este año 2021 en adelante. Con lo cual, reitero, repito, la cancelación total o parcial, amortización de préstamos ICO es subvencionable y es objeto de la ayuda. ¿Los que no son préstamos ICO también? Sí, también. Pero volvemos a lo mismo, siempre y cuando cumplan con los plazos y las fechas que se establecen en el decreto. ¿Para quién va dirigida la ayuda? Bueno, pues la ayuda va para todas aquellas empresas o personas trabajadoras autónomas que se encuentren ubicadas en el listado de CENAES que recoge el Real Decreto Ley 5 y el Real Decreto Ley 10 nuestro, que incrementó el número de CENAES destinatarias posibles. Teniendo domicilio fiscal en Andalucía y estando en las CENAES del anexo 1 o del anexo 2 de nuestro decreto, lo que hay que cumplir como norma general es haber tenido una bajada del 30% en el volumen de operaciones del IVA del año, comparando el año 2020 respecto al año 2019. Esto es la regla general, si bien luego tiene aplicaciones o concreciones en función de si estás en régimen de estimación directa y tienes más o menos de 10 empleados o si tributas por el impuesto de sociedades. Y luego está el importe que se concede a las empresas, a los autónomos que están en régimen de estimación objetiva. Y aquí pues se establece una tarifa que son 3.000 euros, que es como tope, y para el resto de empresas que he citado anteriormente, las ayudas están entre un mínimo de 4.000 euros y 200.000 euros. La buena noticia, después de haber comentado la dificultad con la que nos sorprendió a todos el Real Decreto Ley 5 a la hora de establecer las empresas beneficiarias, los requisitos que tenían que cumplir y cuáles eran los porcentajes a aplicar, es que las empresas, los potenciales beneficiarios, no tienen que calcular absolutamente nada. Todas estas cuestiones que yo he establecido hace un momento, en la que he dicho que en función del régimen de tributación, del número de empleados y de la bajada del volumen de operaciones, corresponde un 20, un 40, en fin, toda esa complicación que yo acabo de exponer, la buena noticia, como decía, es que no afecta para nada a los potenciales beneficiarios de la ayuda, en tanto que no tienen que calcular nada, no se tienen que poner a mirar en sus declaraciones, sea de IRPF, del impuesto de sociedades, de lo que sea, no tienen que mirar nada, buscar casillas, no tienen que hacer cálculos, porque la Junta de Andalucía, después de consultar los datos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, va a tener toda la información suficiente para poder comunicar al beneficiario si cumple los requisitos para ser beneficiario de la ayuda y el importe máximo de la ayuda que le corresponde. O sea, tenemos muchas cuestiones y muchas preguntas que nos preguntan reiteradamente cómo calculo el porcentaje, cómo sé la ayuda que me corresponde, qué casilla tengo que mirar del impuesto de sociedades, dónde tengo que mirar. No hace falta. O sea, nosotros os podemos indicar cuáles son las que se miran, las casillas, qué es lo que, las magnitudes que se tienen en cuenta, todo. Pero no hace falta que lo hagáis porque, vuelvo a repetir, los datos los da la Junta de Andalucía. Y vamos a dar tanto los datos que se han tenido en cuenta para el cálculo del importe máximo de la ayuda, además detalladamente cuál ha sido el volumen de bajada de operaciones, el porcentaje que aplica, número de trabajadores que se han tenido en cuenta, o sea, todas las magnitudes y variables que se contemplan para llegar a ese importe máximo de ayuda, como el importe máximo que os va a corresponder. O sea, no tenéis que calcular nada, simplemente nos tenéis que autorizar a pedir los datos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y es aquí cuando enlazo en la forma que, contando la forma en la que hemos establecido la gestión de las ayudas. Lo hemos separado en dos plazos, es verdad que es un procedimiento, en dos fases, perdón, es un procedimiento relativamente nuevo en la Junta, realmente esto no se ha puesto en práctica antes, pero hemos entendido que aliviaba de manera considerable la carga burocrática al administrado. De manera que para la solicitud de la subvención, de la ayuda, los potenciales beneficiarios
tienen que transitar por 2 trámites. El primero de ellos es el que hemos llamado formulario o actuación de asistencia previa. Este es un formulario 1 muy sencillito que solamente tiene que cumplimentar el potencial beneficiario reflejando los datos personales de la empresa y de comunicación, donde quiere recibir comunicaciones y demás, datos identificativos, y luego 3 preguntitas muy pequeñas respecto a si tributa en comunidades autónomas de régimen foral y demás, porque tienen ciertas particularidades, y no se tarda más de 2 minutos en cumplimentar este formulario. Básicamente este formulario lo que autoriza es a la Junta de Andalucía, a la Administración, a poder consultar los datos fiscales y tributarios a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para poder, como he comentado anteriormente, calcular el importe máximo de la ayuda que le correspondería al potencial beneficiario en caso de cumplir los requisitos que la norma establece. Este formulario 1 o trámite de actuación de asistencia previa, lo que va a dar al beneficiario es un número de registro que va a ser el que se tenga en cuenta y el que se respete siempre y cuando nosotros, el beneficiario cumplimente el formulario 2, que es la segunda fase de la solicitud, de los 10 días posteriores a la comunicación que Junta de Andalucía le va a hacer al beneficiario de la información que se ha obtenido en el trámite 1 de asistencia previa. ¿Quiere esto decir? Ahora mismo el plazo de presentación de solicitudes está fijado desde el 16 de junio, que se abrió, hasta 15 de julio. Digo ahora mismo porque se está tramitando una ampliación de plazo y se va a llevar hasta 30 de julio incluido. Estamos viendo que los beneficiarios nos están pidiendo más tiempo y hemos ampliado 2 semanas más la petición de la ayuda. Entonces, como decía, el formulario 1 va a ser el que se tenga que presentar sí o sí dentro del plazo de recepción de solicitudes. ¿Quiere esto decir? Desde el 16 de junio hasta 30 de julio, cuando lo tengamos ya publicado en Boja, será cuando los potenciales beneficiarios tendrán que presentar el formulario 1 de asistencia previa. Actuación de asistencia previa que, como decía y repito, sirve para que la Junta de Andalucía pueda consultar los datos fiscales y tributarios a la agencia tributaria. Siempre que esté hecho en ese plazo, la solicitud será perfectamente válida y a partir de ahí lo que pasa es que nosotros, Junta de Andalucía, comunicamos al beneficiario la información que nos ha dado la agencia tributaria, o sea, le decimos si cumple o no los requisitos y el importe máximo de la ayuda, y a partir de que el beneficiario obtenga nuestra comunicación, sea el día que sea, cuenta con 10 días naturales para poder presentar el formulario 2, ya de solicitud, donde efectivamente sí que va a listar todas las deudas que tiene pendiente de pago y que va a recoger la amortización bancaria que quiera hacer. Además, en fin, va a cumplimentar ya lo que es el formulario de solicitud propiamente dicho. Y es aquí donde nos surge también continuamente en los webinarios que estamos impartiendo, nos preguntan continuamente, ¿pero qué pasa si recibo la comunicación el 20 de agosto? ¿Estoy fuera de plazo? No. ¿Por qué? Porque siempre y cuando hayas presentado el formulario 1 dentro del plazo de la convocatoria, que como he dicho será hasta el 30 de julio, estás dentro de plazo perfectamente elegible y ahora lo que tú como potencial beneficiario tienes que tener en cuenta es que desde que te hemos comunicado los datos sí que tienes 10 días para presentar el formulario 2. Si no lo haces en esos 10 días, pierdes el número de registro que te habíamos asignado con el formulario 1 y entonces pues está ya fuera de plazo. Nos preguntáis continuamente también en esta fase, nos decís, pero es que yo presenté la solicitud el propio 16 de junio cuando salió, 17, el formulario 1 y todavía no he tenido respuesta, ha habido problemas, ha pasado algo. No, no ha pasado nada. Lo que ocurre es que en este intercambio de información que tenemos con la agencia tributaria,
pues hemos tenido todos que ir entrenándonos y hemos tenido que ir compartiendo maneras o quehaceres para poder intercambiar la información de forma rápida. Entonces, es verdad que los primeros van a tener cierto retraso en la comunicación de los datos que la agencia tributaria ya nos ha facilitado, pero os tengo que decir que esta semana prácticamente van a salir todas las comunicaciones de las que hemos tenido respuesta de la agencia tributaria, porque hay un pequeño porcentaje al que por dificultades propias de la agencia no ha podido dar respuesta, aunque siguen en ello. Como decía, esta semana a todas las que se presentaron hasta el 25 de junio le vamos a dar respuesta. Prácticamente a todas, no a todas. Si alguna empresa o persona trabajadora autónoma no lo recibe, la comunicación de la Junta de Andalucía, que no se preocupe, porque eso significa que todavía no contamos con los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero sigue manteniendo su puesto, digamos, su ticket de la cola que hizo cuando presentó el formulario 1. Entonces, no tienen problema, los plazos no empiezan a computar hasta que no le ponemos a su disposición esa comunicación en la que le anunciamos qué es los datos que nos ha traspasado la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el importe máximo de la ayuda, en caso de que le corresponda. Cuando son desfavorables, digamos, las comunicaciones o la agencia nos dice que no cumple los requisitos, también lo comunicamos. Es decir, a todos los potenciales beneficiarios que han presentado el formulario 1, a todos le vamos a contestar. Es verdad que a todos a la misma vez no, pero todos tendrán respuesta de la Administración de la Junta de Andalucía. Perdón. Otra cuestión importante que surge a la hora de la presentación de los formularios es la cuestión relativa a la aportación de documentación adicional. Y aquí sí que quiero ser taxativa y quiero ser bastante clara en el sentido de que, salvo en los casos en los que pedimos expresamente documentación adicional, no hay que presentar nada. Y en todo caso, en el formulario 1 de asistencia previa, nunca pedimos que presentéis absolutamente nada. Es un formulario sencillito, como he dicho antes, que se rellena en 2 minutos y que únicamente tiene el propósito de autorizar a la Administración de la Junta a consultar los datos con la agencia tributaria. No tenéis que presentarnos absolutamente nada, no os lo requerimos, no os pedimos nada. Y con el formulario 2, y en eso ya Cristina luego dará unas pinceladas para acotar con mayor precisión lo que yo voy a decir ahora, solamente en 3 cuestiones muy concretas que son en las que no tenemos forma de acercarnos a las variables para el cálculo de la ayuda, la agencia tributaria tampoco cuenta con los datos y entonces ahí sí os tenemos que solicitar que nos aportéis cierta documentación adicional, pero sola y única y exclusivamente en esos casos. No tenéis que aportarnos ni las declaraciones del IRPF, ni las declaraciones del impuesto a sociedades, ni los pagos fraccionados, no nos tenéis que decir nada, porque vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento, y es que todos los datos los facilita la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los cálculos los hacemos desde la Junta de Andalucía. Es, como decía al principio, la forma que hemos entendido que podemos aliviar el procedimiento y el arduo proceso de entendimiento de los decretos, que yo lo sé, lo comparto y soy plenamente consciente de la dificultad que tienen, de lo farragoso de interpretar cuánto me toca, dónde me toca y en qué régimen estoy, qué artículo, en el 4, en el 5, en el 6, en fin, es complicado, pero como os decía, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en intentar aliviar esa carga, de manera que simplemente con que nos autoricéis a consultar vuestros datos os damos el trabajo hecho. Y aquí es donde viene siempre la recomendación o el consejo que nosotros damos continuamente en todos los webinarios que impartimos, y es: solicita ante la duda, siempre pide el formulario 1, lo haces dentro de plazo hasta 30 de julio, eso te guarda un número en la cola y luego, en función de cuál sea la respuesta que te obtengas de la agencia que nosotros te damos con los datos obtenidos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues decides si seguir adelante o no con la ayuda con el formulario 2. Y aquí es donde tengo que decir que en caso de que el
potencial solicitante de la ayuda, beneficiario, no quisiera seguir adelante después de haber consultado los datos con la agencia tributaria con el formulario 2, o sea, bien porque le ha salido negativa, porque le comunicamos que no cumple los requisitos, o bien porque entiende que el importe de la ayuda no le merece la pena. En fin, por las razones que estime pertinentes, si decide que no sigue adelante con el trámite 2, con el formulario 2, el beneficiario no tiene que hacer nada. O sea, el potencial beneficiario no tiene que hacer nada. Simplemente con no presentar, entiende la administración que no está interesado en el procedimiento, con lo cual decae automáticamente. Por eso, y vuelvo a insistir, ante la duda, presentar formulario 1, una vez que tengamos los datos y os comuniquemos el importe y cumplimiento o no de los requisitos, pues ya decidís si seguís adelante o no seguís adelante. Insisto, de nuevo, son 1.109 millones de euros que van en cuantías desde 3.000 a 200.000 euros y que responde la finalidad de la ayuda a deudas impagadas y que se hagan el pago se haga a partir del 1 de junio. Cierto que aquí las empresas nos dicen, pero ¿qué empresas sobreviven con 16 meses de impago a proveedores? Las empresas que ya no han pagado no están abiertas. Y es verdad que, como os comentaba al principio, es difícil que haya deudas tan antiguas, pero nosotros aquí siempre decimos lo mismo. ¿Quién ha pagado en el mes de junio las facturas de mayo? Pues entendemos que prácticamente todas, o sea, todas las facturas generadas en mayo se pagan en junio. Y esas facturas son perfectamente subvencionables y se incluyen en el listado de deudas pendientes de pago porque cumplen con la normativa. Y es aquí donde hago otra puntualización importante y otra duda que nos surge continuamente, y es ¿cuál es la fecha en la que se tiene en cuenta para la factura del nacimiento del devengo, o sea, la fecha de nacimiento de la obligación? Y aquí nosotros hemos sido bastante sencillos o hemos intentado simplificar al máximo el procedimiento asimilando la fecha de generación de la factura, o sea, fecha de emisión de la factura con fecha del nacimiento de la obligación. Si la factura se ha generado el 25 de mayo y se paga del 1 de junio en adelante, la factura es perfectamente subvencionable. ¿De dónde surgen las dudas aquí? Surgen porque muchos proveedores dan a sus clientes periodos de pago de 30, 60 o 90 días y hasta que no llega a esa exigibilidad del pago, pues las personas trabajadoras autónomas y las empresas entienden que la factura no está impagada. Y eso puede ser a efectos de pago con los proveedores. Nosotros ahí no decimos nada, pero a efectos de esta ayuda, la fecha de emisión de la factura es la fecha que se tiene en cuenta como nacimiento de la obligación. Me da igual que se tenga que pagar a 30, a 60 o a 90 días, porque yo no vinculo fecha de nacimiento, yo administración me refiero, no vinculamos fecha de nacimiento de la obligación con la fecha de la exigibilidad del pago. Nosotros la hemos vinculado a la fecha de generación de la factura. Y por eso lo decía y vuelvo a reiterar, todas las facturas del mes de mayo, que lo más probable es que se hayan pagado en el mes de junio, son objeto de la subvención. Y es importante que esto lo trasladéis y lo tengáis claro porque es verdad que los importes de la ayuda oscilan entre los 3.000 euros de máximo para los que están en régimen de estimación objetiva y los 4.000 y 200.000 a los que están en los otros regímenes de tributación, pero siempre vinculado al listado de deudas de verdad que se vaya a hacer frente. Quiere esto decir, nosotros no podemos dar un importe superior, aunque a la empresa le corresponda un máximo, imaginaos, de 60.000 euros, si al final en el listado de deudas que tiene pendiente de pago o amortización bancaria, de deuda bancaria, refleja solo 40.000, se dará el importe menor porque si no estaríamos lucrando a la empresa. Entonces, si nosotros comunicamos a un potencial beneficiario, por ejemplo, que esté en régimen de estimación objetiva, que le corresponde un máximo de 3.000 euros y solamente tiene facturas por 1.000, por importe de 1.000, pues le animamos a que la presenten igualmente. Es verdad que no tendrá los 3.000 euros, pero tendrá esos 1.000 euros. Y en esos 1.000 euros pues puede incluir todas las facturas del mes de mayo, por ejemplo, que a lo mejor son las únicas que tienen pagadas,
que haya hecho efectivo el pago desde el 1 de junio en adelante. Y aquí es donde viene otra de las consideraciones importantes que surge de manera reiterada y continua por parte de los potenciales beneficiarios. Y es que nos dicen, bueno, pero si la deuda la pagué, la factura, el día 1 de junio, pero presento la solicitud el 16, imaginaos, de julio, ¿puedo incluirla? Y la respuesta es sí. No está vinculado, no tenéis que vincular para nada la fecha de pago de las facturas con la fecha de presentación de las solicitudes. Tú puedes incluir en el listado lo que ya hayas pagado, siempre que haya sido del 1 de junio en adelante, así como lo que pretendas pagar hasta 31 de marzo del año 22, que es la fecha tope que nosotros damos para el pago. Lo único que luego vamos a pedir en la fase de justificación, como no puede ser de otra manera, os vamos a pedir el documento probatorio del pago y efectivamente tendrá que estar dentro del periodo que la norma establece como periodo de pago. Y vuelvo a repetir, desde 1 de junio del año 21 hasta 31 de marzo del año 22. Y una vez que vosotros nos presentéis en la justificación el documento probatorio del pago, nosotros lo que tendremos que hacer es comprobar que efectivamente está dentro del periodo y que ese pago responde al abono de la factura o la amortización de la deuda que nos habíais listado en el formulario 2 como susceptible de ser objeto de subvención. Con lo cual, importante, y vuelvo a remarcar, no hay que vincular la fecha de presentación de la solicitud con la fecha de pago o abono de facturas o amortización anticipada, total o parcial, de la deuda bancaria. Más cosas importantes para poner encima de la mesa. Como decía al principio, se trata de una ayuda que está vinculada a la Ley General de Subvenciones, con lo cual sí que se establecen ciertas obligaciones que tienen que cumplir los beneficiarios. Esas obligaciones son 3. La primera es estar en alta a 30 de junio del año 22. La segunda es no haber repartido dividendos en los años 21 y 22. Y la tercera es no haber incrementado las retribuciones de personal de alta dirección en los 2 años siguientes a la concesión de la ayuda. Estos serán requisitos que serán comprobados a posteriori, llegando el momento procesal oportuno, y que algunos de ellos, como la del acta de actividad y lo de los dividendos, lo facilitará directamente la agencia tributaria, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y respecto a las retribuciones, al no incremento de retribuciones de personal, pues nos pondremos en contacto con vosotros para pediros el certificado donde nos digáis que efectivamente no se ha producido eso. Con lo cual, esas obligaciones serán a posteriori, llegado el tiempo en el que haya que comprobarlo, pues lo tendremos en cuenta y se llevará a cabo ese proceso de revisión. Otra cuestión importante que nos preguntan continuamente los webinarios que hacemos y en la puesta a disposición que hacemos en la oficina técnica. ¿Cuándo tengo que proceder a la justificación? ¿Cómo sé cuándo tengo que justificar? Bueno, el propio decreto ley 10 establece que la justificación se abrirá a partir del 1 de noviembre del año 21 y estará abierta hasta 31 de marzo del año 22. Ahí lo que os pediremos es que nos subáis solamente a la plataforma el documento probatorio del pago. Pero bueno, eso Rubén lo explicará ahora con un poquito más de detalle para que veáis que está todo, como decía Luis también en su introducción, automatizado y vamos a intentar aliviar al máximo toda la carga burocrática que comentamos que entendemos que tiene que estar de parte de la administración y no en la carga de parte de los administrados. Una cuestión también reiterada que nos dicen desde los chats en los que participamos y en la oficina técnica, pregunta que nos llega es: si estoy en régimen de estimación objetiva, ¿cómo sé cuál ha sido mi volumen de caída de operaciones? Entonces hay que decir aquí, responder taxativamente, no tienes que saber nada
porque no aplica este requisito para el régimen de estimación objetiva. O sea, los empresarios que están, los autónomos que están en régimen de módulos, no le aplica requisito de bajada de IVA, no puede hacerse, simplemente por haber estado en el año 2019 o 20 y mantenerse en la actividad en el año 21 cuando solicita la ayuda, cumple el requisito y por eso se establece un máximo, un tope de ayuda máximo de 3.000 euros. Cuestión también que surge, importante. Sabéis que el Estado en su Real Decreto Ley 5/21 establecía que no podían ser elegibles las empresas que hubieran tenido pérdidas en el año 2019. Y había dos formas de mirarlo. Los que iban por IRPF, por la casilla correspondiente, y los que van en impuestos sociedades, pues también en la casilla que se había identificado. Decir aquí, y es importante, que para todos aquellos que están en régimen de estimación objetiva, este requisito no aplica. O sea, vuelvo a repetir, la estimación objetiva por el hecho de estar de alta en el año 19-20 y mantenerse en el año 21 y estar en este régimen de tributación, tiene el máximo de ayuda previo de 3.000 euros, con lo cual no aplica ni lo del IVA, lo vuelvo a reiterar, ni aplica lo de las pérdidas. Luego Cristina, para el tema de las pérdidas para entidades más generales, hará una puntualización donde tampoco aplica para ciertas entidades que hayan tenido una casuística especial. Tampoco aplica lo de las pérdidas para las empresas que se hayan constituido con posterioridad al 1 de enero del año 2019. Con lo cual, aquellas empresas que se hayan constituido después del 1 de enero de 2019 no tendrán que cumplir el tema de las pérdidas, el requisito de las pérdidas. Para ellas, para esas empresas o empresarios trabajadores autónomos, no aplicará ese requisito. Otra pregunta que nos hacen continuamente es, si me he constituido con posterioridad a 31 de diciembre del año 19, es decir, no he estado en el año 19 en alta, ¿puedo solicitar la ayuda? La respuesta es sí. Lo que pasa que aquí está modulado el importe máximo, está tarificado en 3.000 euros, independientemente de si está en estimación objetiva o en el resto de regímenes de tributación y cuál sea tu número de trabajadores, en fin, independientemente de todo, se ha tarificado para aquellas empresas que están de alta con posterioridad a 31 de diciembre del año 19, que el importe máximo de la ayuda a percibir sea de 3.000 euros. Como sabéis, estas ayudas, porque entiendo que además los potenciales beneficiarios de la ayuda pues, están preocupados en esto, por este tema en concreto, tienen que estar resueltas y pagadas, vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, y llegar a los 1.109 millones de euros antes del 31 de diciembre de este año, con lo cual el plazo de resolución es relativamente rápido, no nos queda más remedio. Y aquí respondo también a algo que nos habéis planteado en las preguntas y es, ¿vaya a poneros en contacto con nosotros durante el mes de agosto? Pues lamentablemente, digo lamentablemente porque seguramente muchos estaréis de vacaciones disfrutando de un merecidísimo descanso, pero no nos queda más remedio que ponernos en contacto con vosotros para comunicaros los datos y para que procedáis a la cumplimentación del formulario 2. Intentaremos por todos los medios contactar, o sea, no solo va a ser que ya explicará Rubén cómo lo vamos a hacer esa respuesta, os aseguraremos también de que habéis leído porque nos pondremos en contacto vía telefónica para que efectivamente vosotros veáis que esa respuesta ya la tenéis a vuestra disposición. Sentimos muchísimo este inconveniente, pero es que como os comentaba, tiene que estar resuelto a 31 de diciembre del año 21 y si no contamos con el mes de agosto no llegamos. Todo ha sido muy rápido, un procedimiento en el que nos han obligado a tener que ir así. Hemos hecho todo lo posible por aliviar, pero necesitamos estar en el rodaje continuo para llegar a tiempo, ¿no? Ya termino solamente con una cosita y es otra pregunta bastante común que nos hacen y es relativa a los grupos. ¿Los grupos pueden presentar, cada uno de los miembros tiene que presentar una solicitud? La respuesta es no. Solamente pueden presentar la solicitud de las entidades dominantes.
en aquellas comunidades autónomas en las que operen y en las que entiendan que quieren percibir las ayudas, pero solamente las entidades dominantes. Si la ha presentado una entidad que no es dominante, sino que forma parte del grupo, la respuesta que va a tener de la Administración de la Junta de Andalucía es que no es el competente para la petición de la ayuda y que se tiene que volver a presentar el formulario 1 de cara a que se tenga otra vez por presentado, porque el primero no es válido por cuanto no lo está presentando la persona que está habilitada para ello. Yo aquí ya paso la palabra a Rubén para que comente unas cuestiones muy más relacionadas con los temas técnicos y que además son también muy importantes y que forman parte de las preguntas que nos realizan los participantes, los potenciales beneficiarios de la ayuda, para que aclare y ponga de manifiesto cuestiones que son básicas a la hora de presentar las solicitudes. Hola, buenos días. Bueno, muy brevemente, porque Fina yo creo que lo ha explicado perfectamente. El procedimiento se divide en dos fases. Hay dos formularios. El formulario 1 de actuación de asistencia previa ante la agencia tributaria y posteriormente el formulario 2 de la solicitud de concesión de la ayuda. Ambos formularios están disponibles en la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Realmente, estas semanas previas solo teníamos disponible el formulario 1, ya hoy hemos activado el formulario 2, en tanto que hemos empezado a comunicar a las empresas y por tanto ya se habilita el formulario 2 para que puedan presentarse, ¿vale? Aquellas que hayan recibido la comunicación, ¿vale? El procedimiento está definido como exclusivamente telemático. Esto implica que para presentar la solicitud y firmarla se requiere de certificado digital, disponer de un certificado digital. Hay dos tipos de certificados digitales, básicamente. El certificado de persona física y el certificado de persona física representante de personas jurídicas, ¿vale? Si alguna empresa, alguna entidad ya dispone de un certificado de persona física representante de personas jurídicas, pues obviamente ese propio certificado demuestra esa representatividad y por tanto no hay que acreditarla. Mientras que si el solicitante accede con un certificado de persona física, nos tiene que indicar de qué forma actúa frente a esa solicitud, si actúa como solicitante porque sea un autónomo o si actúa como representante o apoderado de alguna otra entidad, ¿de acuerdo? En caso de que actúe como apoderado o como representante, pues tendrá que acreditar esa representatividad siempre en el formulario 2. Como ha dicho Fina, en el formulario 1 no hay que presentar absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a comunicar el resultado de la información obtenida a través de la agencia tributaria? Pues siempre se va a comunicar desde la propia oficina virtual. Siempre estará a disposición, accediendo a la solicitud de actuación previa, se habilitará un espacio donde se puede descargar esa comunicación, ¿vale? De cara a que los interesados no tengan que estar accediendo y consultando constantemente la plataforma, también se hará un envío de puesta a disposición de esa comunicación, un envío por correo electrónico y por SMS. Dentro del correo electrónico también irá junto esa comunicación, bueno, para una mayor facilidad de cara a los interesados, ¿vale? Una vez que se reciba ese correo electrónico o ese SMS, dispondrán los interesados, como ha dicho Fina, de 10 días de plazo para presentar el formulario 2 junto con el listado de las facturas o deudas pendientes, y si lo presenta dentro de ese margen de 10 días, el sistema retrotraerá la fecha de registro al momento de la presentación del formulario 1 de asistencia previa. ¿De acuerdo? El listado de facturas es muy importante, un par de consideraciones muy breves. Obviamente, como el listado de facturas hay que aportarlo, puesto que debemos acreditar esa deuda,
pues se ha habilitado dentro del formulario 2 un sistema, una rejilla que aparece en el formulario, en el que se especifica una serie de información y para cada factura habrá que aportar un documento, ¿de acuerdo? Siempre uno por factura. No podemos aportar en un mismo documento 30 facturas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pone ese documento? Bueno, en principio sería un documento PDF con un máximo de 20 megas de tamaño y puede ser una foto o un escaneo de una factura, y lo único que en la guía frecuente que se han colgado en el portal corporativo de la Consejería de Empleo establece una especie de consejos de cara a ese escaneo de esa factura, escaneo o fotos de esa factura. Son recomendaciones muy básicas, que estén en vertical, que sean PDF, que no esté torcido, que no tenga sombras, porque después el sistema que procesa las imágenes, pues entonces puede tener algún tipo de problema. Y poco más. Directamente se presentan el listado de facturas en el formulario 2 y posteriormente, como ha dicho Fina, a partir del 1 de noviembre se habilitará también dentro de la plataforma, ya explicaremos el mecanismo, para poder aportar los documentos probatorios del pago efectivo de esa factura, ¿de acuerdo? Para cada factura, uno o más de un documento probatorio de los pagos, ¿de acuerdo? Y creo que ya está. Bueno, seguro que quiere decir que no nos las dejen en borrador. Sí, es importante también, cierto. Cuando se presenta un formulario, es habitual, vamos, en todas las oficinas virtuales, pues da la opción a guardarlo como borrador, y cuando ya el formulario está cumplimentado, pues se procede a la firma y posteriormente a la presentación en registro de esa solicitud. Es importante estos dos pasos. Hay que firmar por un lado y presentar por el otro. Es decir, si no presentamos y no tenemos fecha de registro, a todos los efectos es como si hubiéramos cogido un formulario, lo hubiéramos firmado y lo hubiéramos dejado encima de la mesa y no lo hubiéramos llevado a la administración. ¿De acuerdo? Y no tendría ningún tipo de validez. Entonces, ahí hacemos hincapié en que aquellas personas que hayan presentado, firmado un borrador, pero no le hayan dado al botón de presentar, pues que le den, ¿de acuerdo? Sí, porque tenemos como 700 que están en ese estado borrador y Sí. habría que chequear, o sea, asegurados de que están presentadas. Es importante. Correcto. Gracias, Rubén. Bueno, y ahora, Cristina, para la parte esa más de cuestiones específicas que os comentaba relativa a aportación de documentación y esa casuística. Buenos días. Muy brevemente, como indicó antes Fina, al hilo de que no necesitaba presentarse documentación en el formulario 1 y que había que estar al formulario 2 para presentar la documentación, solamente se pide en unos casos muy tasados porque el proceso está automatizado para que todos los datos que se necesiten nosotros podamos conseguirlo por nuestra cuenta. Entonces, en el caso de las empresas que no cumplen requisitos de pérdida, o sea, que hayan tenido un importe neto negativo en actividad económica IRPF que haya resultado negativo, o en sociedades antes de la reserva de capitalización y la compensación de base entre años, esas empresas se les excepciona el requisito de no tener pérdidas si acreditan que el deterioro producido en los activos financieros viene de operaciones comerciales con créditos concursales, y esas circunstancias hay que presentar el modelo 100 o 200 acompañado de una certificación que lo acredite para que se excepcione el requisito de pérdida. Y luego, aquellas empresas que hayan tenido una modificación estructural en el año 19 o 20, tienen que acreditar esa modificación estructural con copia autorizada de la escritura y la inscripción en el registro correspondiente, o cualquier documentación acreditativa que haya pasado por inscripción de registro que acredite esas circunstancias para poder tenerla en cuenta, para poder considerarla como beneficiaria. Y luego el último caso de desacreditada documentación era lo que había ya comentado Rubén en el caso de
los apoderados que no sean representantes legales de la entidad, que tienen que rellenar el formulario de apoderamiento. Si no está escrito el apoderamiento electrónico, tienen que rellenar el formulario y subirlo en su caso a la web. Eso es. Ya está. Muy bien. Ella sabe muchísimo más de todo esto, bueno, sabe todo, o sea que cualquier duda que tengáis, como ahora la organización os va a trasladar un pequeño PPT que tenemos preparado con las ideas clave para que las podáis tener más claras y a la mano. Ahí veréis también que hay un mail para resolución de dudas, que es Oficina Técnica, que os digo ya que Cristina es la que básicamente contesta todo, con lo cual si habéis quedado con alguna duda o inquietud lo podéis dirigir ahí o al formulario que tiene la CEA también en su página web y que está habilitado al efecto. Y ahora ya, si os parece, de manera ya rápida y breve, para no consumir más tiempo del que teníamos habilitado, vamos a dar respuesta a las dudas que nos planteasteis y que nos ha trasladado la organización. Aquí había una que está relacionada con los CENAES, yo creo que la he comentado antes, pero vuelvo a incidir. El listado de CENAES venía establecido por el Real Decreto Ley 5 en su anexo 1 y ese era el anexo que nosotros tuvimos en cuenta como primero. Después hubo una modificación del Real Decreto Ley 5 con el Real Decreto Ley 6 del Estado también, que daba la posibilidad a las comunidades autónomas de incrementar el número de CENAES siempre y cuando se justificara que habían tenido esas CENAES un impacto muy negativo con el tema de la crisis económica y la pandemia. Aquí la Administración de la Junta de Andalucía lo que hizo fue recoger aquellas CENAES que se habían tenido en cuenta en el Acuerdo de Reactivación Económica y Social, que se ha firmado entre todos los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía y la Administración de la Junta, y complementarla con eso. Esa fue la base que se tuvo en cuenta para contemplar unos CENAES u otros. Eso es el criterio justificativo que se tomó para poder incluir mayor número de CENAES y que luego la intervención general del Estado pues no tuviera problema a la hora de decir que estaba justificada o no la inclusión. También os preguntabais que si una empresa que haya tenido pequeñas pérdidas lo puede pedir. De entrada, las pérdidas, si está en estimación objetiva, no aplica por lo que ya he comentado anteriormente. Si está con pérdida de entrada, no cumple el requisito, salvo lo que acaba de comentar Cristina de los deterioros de valor por créditos concursales, que entonces sí que cumpliría con el requisito y es de los casos específicos en los que os pedimos documentación adicional, porque eso no lo tenemos nosotros ni tenemos forma de acceder a esa información. Entonces, bueno, que la pida, porque si está en ese caso, puede tener derecho a la ayuda. Nos preguntaban también si las retenciones de los trabajadores y profesionales de los meses de abril y mayo son subvencionables. El propio decreto ley 10 establece que los impuestos, tanto el IVA como el IRPF, o sea, los impuestos de la renta relacionados con la renta en general, no solo IRPF, no son subvencionables, con lo cual la respuesta es no, porque además eso, bueno, lo que hace tanto con el IVA como con las retenciones, el empresario es ingresar al Estado como un colaborador, digamos, con la agencia tributaria, con lo cual no es un gasto en sí. Nos preguntabais también, y esto sí que es importante, y aquí me quiero detener un poquito más, porque es verdad que nos ha surgido la pregunta varias veces, hemos tenido que consultar incluso al gabinete jurídico porque nos daba cierta inseguridad dar una respuesta equivocada o que pudiera inducir a error. Y aquí os vamos ya a decir que respecto a la cuestión que nos planteáis de si las deudas, los aplazamientos de deudas con Seguridad Social y Agencia Tributaria son subvencionables, os vamos a decir que sí, pero con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Los que establece la norma de los periodos de generación y de pago van de suyo, o sea, tienen que cumplirse sí o sí, o sea, tienen que haber sido generadas las obligaciones entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 y pagadas a partir del 1 de junio incluido. Y si en el caso de la agencia tributaria no tienen que estar relacionadas con pagos de impuestos sobre la renta, porque el propio decreto los excluye. Ahora, los aplazamientos con la Seguridad Social y de otro tipo con la agencia tributaria serían subvencionables siempre y cuando cumplan, y Cristina me corriges en todo, que esto te lo sabes tú mucho mejor, siempre y cuando cumplan con el periodo en el que se han sido generados y luego el pago se haga en el periodo en el que tienen que ser pagados.
El levantamiento total del aplazamiento porque, o sea, la amortización, la cancelación de la deuda, pues otra vez volvemos a lo mismo, siempre y cuando cumplan con los periodos, tanto la generación de la obligación en ese periodo y el pago en el periodo en el que establece la norma. Con lo cual, en genérico, efectivamente, y sabiendo, sin conocer la casuística específica para la persona que nos ha trasladado esta cuestión, pues con las matizaciones que he hecho, podemos decir que son subvencionables siempre y cuando, ¿no, Cristina?, cumplan con los requisitos que he relatado. Y ahora nos decía esta misma persona que hay facturas con retenciones y que entonces no le coincide la base imponible con el IVA y el total, da igual. Para nosotros lo importante es cuál es la base de la factura, la del IVA y la suma, la de las retenciones. Eso no es subvencionable, igual que el IVA tampoco lo es. Es un dato que necesitamos para propio control, digamos, de luego justificación y traslado de datos que tenemos que hacer. Las deudas entre empresas del grupo es otra cuestión también frecuente, si son subvencionables, lo son, las deudas son subvencionables, son objeto de subvención, con lo cual se pueden incluir en ese formulario, en esa rejilla de deudas pendientes, pago de facturas pendientes, y sin problema. Luego nos decíais que si en una póliza de crédito, que si solo se indica lo dispuesto, la respuesta es sí. Efectivamente, lo que hay que indicar es lo dispuesto porque es lo que se va a subvencionar. Nos trasladabais también si las cuotas de deudas con entidades financieras, de préstamos, crédito y tarjetas de empresa son subvencionables. Sí, son subvencionables. Lo que hay que tener en cuenta aquí siempre es los periodos de generación y los periodos de pago. O sea, siempre que cumplamos con los periodos que establece la norma, son perfectamente subvencionables las deudas que nos recojáis. Y luego ya las otras inquietudes que nos trasladabais es, no hemos recibido respuesta, lo he comentado anteriormente, empezaremos a rodar esta semana de manera ya más rápida. Es verdad que hemos tenido que entrenar todos, poner los sistemas, comunicarlos con la agencia tributaria, entender lo que nos estaba trasladando la agencia tributaria, que tampoco ha sido fácil, poder tabularlo en el sistema informático y dar una respuesta a vosotros lo más clarita, fácil y entendible posible. Aún así, seguramente que no lo hayamos hecho con todo el éxito y no consigamos todo lo que nosotros hemos intentado hacer, pero deciros que estamos a disposición para aclarar cualquier duda que tengáis y que, bueno, si las propias comunicaciones os generan algún tipo de duda, pues que os dirijáis a nosotros y a disposición para responder. Y yo con esto, Luis, doy por concluida nuestra intervención primera y quedo a tu disposición para aquello que tú estimes oportuno. Muchísimas gracias, Fina, y a las personas que te acompañan. Como verán, cuando yo les decía que se explicaba muy bien, la persona que hoy nos hacía la presentación, pues bueno, no les engañaba. Se explica muy bien, conoce muy bien la materia, tiene experiencia y creemos que lo hace además con un lenguaje muy accesible, ¿no? En el mundo audiovisual, lo importante muchas veces, lo que se mide, no es solo las personas que están en un evento, sino el tiempo que se mantienen en el evento. Y ahí os tengo que felicitar porque empezamos con 122 personas y tenemos ahora 118 personas. Creo que habéis mantenido muy bien esa eficacia en la comunicación que se estaba dando. Hemos mantenido la audiencia, que eso es importante. Respecto a las preguntas, la mayoría ya las habéis contestado, estaríamos ya fuera de tiempo intentando ir más allá, las contestaremos a través de, tenemos los correos electrónicos, a través del correo electrónico, e insistir en algunas cuestiones que se han dicho. La primera es que es evidente que esta no es una ayuda directa, diga lo que diga el decreto ley del Estado, no estamos ante ayudas directas, estamos ante subvenciones, estamos ante la concurrencia de la ley de subvenciones y por tanto los procedimientos son como son. En segundo lugar, que deciros que de estas ayudas y de otras en las que ha participado la Confederación a través de los acuerdos de diálogo social que mantenemos con el Gobierno y con las centrales sindicales, indicaros que hemos aprendido que la casuística es enorme. Es decir, todas las posibilidades que se puedan dar se dan. Había antes una pregunta de un empresario en el que su actividad principal era el alquiler de coches, el alquiler había bajado, pero no la facturación porque habían vendido los coches. Es decir, hay una casuística sobrevenida en muchos casos
que es muy difícil que una norma general atienda todo, aunque sí tenemos la confianza en que por parte de la Administración se está intentando ser flexible y se está intentando, en los márgenes que da la norma del Estado, atender lo mejor posible a las empresas y a los autónomos, porque sabemos que las circunstancias son complicadas, ¿no? Por todo ello, vamos a concluir ya, indicarles que también han surgido las preguntas, este webinar ha sido grabado, va a estar colgado de forma inmediata en el mismo sitio en el que han tenido acceso para poder entrar en este webinar, en el apartado de SEA más autónomos de la página web de SEA. Contestaremos las consultas particulares de la mejor forma posible y de la forma más inmediata, teniendo en cuenta además que los plazos ya se están agotando, aunque también es importante, lo ha dicho Fina, que quien ya haya entrado en el sistema, haya recibido o no la contestación de la ET, ya está dentro del sistema, ya está en lo que ellas llaman que está en cola. Con lo cual, que tengan esa tranquilidad, que siempre que se haya ejercido el formulario 1, siempre que hayamos entrado en el sistema, ya estamos dentro del sistema. Y nada más, no sé, Fina, si quieres añadir algo más, darte las gracias a ti y a las personas que te acompañan y a vuestra disposición. Yo solo quería dar las gracias a mi equipo porque, bueno, son ellos las cabezas visibles, luego hay más gente obviamente trabajando por detrás, porque buena parte de la culpa de que yo me explique bien la tienen ellas, que me traducen las cosas a cosas muy sencillas y al lenguaje fácil que yo luego puedo trasladar y que puedo comunicar con mayor facilidad. Solo cerrar diciendo, Luis, reiterando lo que tú ya has comentado, y es, por favor, que se anime todo el mundo a pedir el formulario 1, que con eso ya tiene la cola, el orden de cola cogido, guardado, está dentro del plazo de solicitud y que luego ya decida. O sea, que ante la duda, incluso en el caso que tú comentabas de pero he vendido más y entonces ha incrementado, da igual, que nos pidan los datos, que nosotros ya comunicamos y ya eso, a posterioridad, toma la decisión con más tranquilidad el potencial beneficiario de la ayuda. O sea, hemos intentado facilitar al máximo de manera que en esta primera fase solamente haya que decir, vale, míreme usted los datos y a partir de ahí luego ya decido si seguir o no. Con lo cual, animar a todo el mundo a solicitar este formulario 1 y después seguramente el 2 también, que para eso tenemos 1.109 millones que conceder. Y daros las gracias a vosotros, CEA, Luis en particular y a Reyes, por darnos la oportunidad de poder comunicar esto y de hacer llegar, porque todo nuestro trabajo y nuestros desvelos en estos 2 meses y los que vendrán están destinados a poner esos 1.109 millones de euros a disposición del tejido productivo andaluz. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Un placer. Pues muchas gracias a todos. Animarles, nosotros también en alguna consulta que hemos tenido siempre hemos dicho, en caso de duda, ir al registro, subir la documentación al registro, no autocensurarse uno, sino que siempre habrá tiempo. Después también una pequeña reflexión para los que son grupos empresariales, todo el concepto este de la empresa dominante, indicar que la empresa que no tiene su sede fiscal en Andalucía, la tiene fuera de Andalucía, y que las otras comunidades autónomas también les afecta el decreto ley del Estado, con lo cual que no desesperen en su empeño, que busquen, no van a ser probablemente tan eficaces como aquí, pero que busquen también en las otras comunidades autónomas el desarrollo de estas ayudas, que al final el concepto viene por parte del Estado. Muchas gracias a todos, les despedimos, les insistimos en que trataremos de contactar vía correo electrónico las preguntas que hayan quedado pendientes y gracias a todos. Buenos días y gracias. Bueno, hasta luego.